No han hecho nada. Ustedes no han hecho nada por las clases más desfavorecidas de nuestro país. No han hecho nada. 55 preguntas de las que usted no ha contestado a ni una. Ya se lo he dicho en la pregunta antes. Y las mujeres del Gobierno de España somos absolutamente libres. Deje de darnos lecciones, señor Tellado. Me pregunta a mí si sé el precio del alquiler. No, la que no lo sabe es usted. El que vive de alquiler soy yo y la que vive en una residencia oficial es usted sin pagar la vivienda. El que sabe lo que cuesta la vivienda de alquiler soy yo, no usted. Usted no para de interrumpir a la señora vicepresidenta. Se lo pido que rectifique. A mí no me compra nadie. Rectifique sus palabras. Muy buenos días. Señora Díaz, quiero recordarle que una interpelación no es un debate entre el Gobierno y la oposición. Una interpelación es parte de la sesión de control donde nosotros preguntamos y ustedes responden. Voy a plantearle 55 preguntas. Voy a plantearle 55 preguntas chulísimas, señora Díaz. Se las dejaré por escrito al finalizar mi intervención. Y yo lo que le pido es que conteste, que trate de contestarlas. Empezamos. Primera pregunta. ¿Es democrático que el Gobierno de España no condene la dictadura asesina de Nicolás Maduro? Segunda pregunta. ¿Es democrático que el Gobierno de España no reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela y a González Urrutia como su presidente legítimo? ¿Es democrático que un embajador del Reino de España permita entrar en su residencia a quien tiene prohibida su entrada en la Unión Europea? ¿Es democrático que un embajador del Reino de España sea notario de las coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela? ¿Es democrático que el expresidente Zapatero haya mediado las coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela? Le contesto yo, señora Díaz, no, no es democrático y lamentablemente usted mira para otro lado. Sigo con las preguntas. ¿Es democrático? Sigo con las preguntas, señora Díaz. ¿Es democrático indultar a políticos corruptos? Pregunta 7. ¿Es democrático modificar el Código Penal para rebajar las penas a políticos corruptos? Pregunta 8. ¿Es democrático comprar los votos necesarios para ser presidente del Gobierno ofreciendo impunidad judicial a políticos corruptos? Pregunta 9. ¿Es democrático que una vicepresidenta del Gobierno de España, usted, viaje al extranjero para reunirse con un prófugo de la justicia española? ¿Es democrático que el Gobierno sea cómplice de la entrada en España de un prófugo de la justicia, permitiéndole dar un mitin y después fugarse? ¿Es democrático aumentar la financiación que reciben los independentistas en perjuicio del resto de los españoles? ¿Es democrático ofrecer competencias exclusivas del Estado en inmigración o control de fronteras a cambio de apoyar políticos puntuales? ¿Es democrático, señora Díaz, que el Gobierno se apoye en un partido que lleva asesinos condenados en sus listas? Yo le respondo, señora Díaz, no, no es democrático y usted es cómplice de la política de Sánchez. Sigo con las preguntas, señora Díaz. Le pregunto ahora por sus ataques al Poder Judicial. ¿Es democrático que ministros del Gobierno de España insulten a jueces y magistrados? ¿Es democrático que el Gobierno de España ponga en duda las sentencias que no le son favorables? ¿Es democrático que la Junta Electoral Central haya multado en más de una decena de veces al Gobierno del que usted pertenece por juego sucio en las elecciones? Señora Díaz, ¿es democrático que el presidente del Gobierno escriba una carta acusando de prevaricación al juez que investiga por corrupción, por tráfico de influencias a su mujer? ¿Es democrático que desde el partido del Gobierno se espíe a jueces y a medios de comunicación? ¿Es democrático, señora Díaz, que el Gobierno presente un plan de censura contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno? ¿Es democrático que una ministra de Hacienda revele públicamente información fiscal de un ciudadano particular? ¿Es democrático, señora Díaz, que una ministra de Hacienda utilice datos fiscales de un ciudadano particular para dañar políticamente a su pareja? ¿Es democrático, señora Díaz, que el fiscal general del Estado cometa delitos en vez de perseguirlos? Yo le respondo, señora Díaz, no es democrático y usted ni se inmuta y es cómplice del Gobierno.
Ahora le pregunto, señora Díaz, en un bloque distinto de preguntas, ahora le pregunto por el desprecio al poder legislativo por parte del gobierno del que usted forma parte. ¿Es democrático, señora Díaz, que se aplique una modificación del reglamento de la Cámara antes de que esa modificación sea aprobada por esta Cámara? Eso pasó. ¿Es democrático que se cese al letrado mayor del Congreso para nombrar a uno más dócil con las irregularidades del Partido Socialista, más mansito? ¿Es democrático? ¿Es democrático que se erosione la dignidad de este Congreso nombrando presidenta a una política involucrada en una trama de corrupción? ¿Es democrático que se desconvoque aquí, en esta casa, una comisión de investigación porque el PSOE cree que va a perder una votación? Pasóla aquí la semana pasada. ¿Es democrático que la mitad del gobierno sea ausente de las sesiones del control sin dar las más mínimas explicaciones? Señora Díaz, ¿es democrático que la mitad del gobierno que sí asiste a las sesiones de control no responda a ninguna de las preguntas que le planteamos desde la oposición? Señora Díaz, ¿es democrático que el Gobierno, el PSOE y su cómplice en la Cámara, la señora Armengol, tengan paralizadas casi medio centenar de iniciativas aquí en el Congreso, en el congelador de la señora Armengol? Señora Díaz, ¿es democrático que el presidente del Gobierno se niegue a comparecer desde junio aquí, en esta Cámara, a pesar de que eso haya sido aprobado aquí, en la Junta de Portavoces? Le contesto yo, no es democrático y a usted le importa un bledo, o como dirían los señores del PNV, les importa una higa. Atacan el Poder Judicial, desprecian el Poder Legislativo y tratan de colonizar cualquier institución libre e independiente. Y ahora vamos a hablar de esto. Pregunta 31. Señora Díaz, ¿es democrático nombrar a un ministro socialista en ejercicio gobernador del Banco de España? Señora Díaz, ¿es democrático nombrar a un secretario de Estado de Comunicación al servicio de Pedro Sánchez en la Moncloa, presidente de la agencia EFE? ¿Es democrático nombrar a una ex vicepresidenta del Gobierno socialista presidenta del Consejo de Estado? ¿Es democrático nombrar a un exministro socialista magistrado del Tribunal Constitucional? ¿A usted se lo parece? ¿Es democrático nombrar a una exministra socialista presidenta de Red Eléctrica? ¿Es democrático nombrar a exministros socialistas sin experiencia diplomática, embajadores en alguna de las principales embajadas de España? ¿Es democrático nombrar a un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista director del CIS? ¿Es democrático nombrar letrado mayor del Congreso a un vocal vecino del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Es democrático nombrar directora de Radio Televisión Española a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar directora del CNI a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar directora del INE a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar presidenta del Tribunal de Cuentas también a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar director de Correos a un militante socialista? ¿A usted se lo parece? ¿Es democrático nombrar director de Paradores a otro militante socialista? Mire, señora Díaz, podría seguir así durante horas, pero como usted no va a contestar, se lo digo yo, no es democrático y usted forma parte del gobierno que hace esas cosas y que tiene esas conductas. Mire, termino con el último bloque de preguntas. Se las entregaré al final para que en su intervención pueda contestarlas. Son 55. Pregunta número 45. ¿Es democrático celebrar fiestas con prostitutas y cocaínas pagadas por empresarios a cambio de favores políticos? ¿Es democrático reunirse en despachos del Congreso para negociar el cobro de comisiones ilegales? Le hablo del caso Tito Berni. ¿Es democrático que la presidencia del Congreso haya borrado todo registro de esas reuniones a pesar de la investigación judicial? ¿Es democrático? Dicen desde el Partido Socialista que no. ¿Es democrático utilizar millones de euros públicos para comprar mascarillas a una empresa sin facturación y sin experiencia previa? ¿Es democrático que altos cargos del gobierno socialista estén implicados en una trama corrupta y que aquí no dimita nadie y que todo se arregle con una auditoría señalando única y exclusivamente al señor Ábalos de una corrupción que se gestaba desde el mismísimo Palacio de la Moncloa?
Pregunta 50. ¿Es democrático, señora Díaz, utilizar el Palacio de la Moncloa para impulsar los negocios privados de la mujer del presidente? ¿Es democrático que una universidad pública dé una cátedra a dedo a una persona sin título universitario? ¿Es democrático que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que empresas determinadas reciban millones de euros de parte del gobierno que preside su marido? ¿Es democrático utilizar las instalaciones públicas de Radio Televisión Española para proyectos privados de la mujer del presidente? ¿Es democrático que se le dé un puesto a dedo al hermano del presidente del gobierno al que no acude a trabajar y por el que además tributa en el extranjero? Señora Díaz, se lo respondo yo. No es democrático. Nada de esto es democrático. Pero esta interpelación la hemos traído para que usted tenga la oportunidad de posicionarse, de separarse de su socio de gobierno. Yo no creo que usted sea igual que Sánchez. Hoy tiene la oportunidad de demostrarlo. Creo que todo lo que le he preguntado tiene una respuesta. Hoy puede darla y desmarcarse de la corrupción, del nepotismo y de la falta de respeto a las normas básicas de una democracia, que es la acción directa del presidente del gobierno día a día y cada día. Yo creo que usted es una demócrata. Creo que usted no debería amparar el comportamiento del gobierno de Sánchez, el comportamiento del Partido Socialista. Hoy usted tiene la oportunidad de retratarse aquí en esta Cámara y decir: no comparto todo eso. O, por el contrario, lo que puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora: callar, consentir y mirar hacia otro lado. Por eso le planteo una última pregunta, la pregunta 55. ¿Por qué está dispuesta usted a amparar todo esto? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Tellado. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Cuando quiera. Gracias. Señor Tellado, muchas gracias por su interpelación. Estoy muy gustosa, además, de observar las propuestas que ustedes nos van a traer a esta Cámara en forma de moción. Pero, señor Tellado, si usted estuviese hoy en un tribunal conmigo, en el ejercicio del derecho, ¿sabe cómo se tildarían las preguntas, las 55 que usted me ha formalizado aquí? Como capciosas, y le dirían inmediatamente que no se las permitirían formular, sencillamente por una cuestión curiosa en la que usted ha convertido la democracia, y es que usted formula preguntas y se responde a sí mismo. Señor Tellado, usted, si me permite, con el respeto que le tengo, a pesar de todo lo que ha dicho aquí, tiene una deficiente concepción de la democracia. Pero le voy a decir algo, ya que nos conocemos. Aquí representamos a la gente que sabe muy bien lo que es defender la democracia. No nos van a dar ustedes, a nosotros y a nosotras, a mí, a la gente que procede de nuestro país que ha luchado, usted que comparte mi ciudad, ninguna lección democrática, ninguna lección democrática. Le digo más, señor Tellado.
Tengo una memoria prodigiosa y de las 55 preguntas las ha centrado en 3 bloques, sustancialmente un bloque. Ustedes pueden seguir y mencionar 25.000 veces la palabra Venezuela, que la palabra Venezuela no arregla los problemas de los españoles que tienen que ver con la vivienda, señor Tellado. No arregla los problemas de los españoles. Y como usted me conoce muy bien, ya le respondo yo. Estamos aquí en el Gobierno de España, ¿sabe para qué? Para mejorar la vida de la gente. Y de esto va la calidad democrática, señor Tellado. A pesar de sus 55 preguntas capciosas, yo sí le voy a contestar y tomarme en serio su interpelación. Señor Tellado, hablemos de democracia. Y fíjese, los datos son contundentes. Freedom House, The Economist, coja el indicador que quiera. Dice que España es una democracia plena. Se coloca en el puesto 23, por encima, señor Tellado, de Bélgica, de Italia y de muchos otros países de la Unión Europea. Por tanto, creo que un partido serio como el Partido Popular debería de tomarse en serio la democracia y todos los indicadores públicos internacionales. Pero fíjese, hay datos que son muy preocupantes, señor Tellado. Sería bueno que escuchara como le hice yo. Fíjese, dicen nuestra población que el 40%, a pesar de todos estos datos, se siente insatisfecha, señor Tellado. Para toda la Cámara en la que estamos hoy, dicen los ciudadanos y ciudadanas españolas que el 85% de la población siente desconfianza hacia los partidos políticos. ¿Le hace pensar esto, señor Tellado? Por eso esta interpelación yo me la tomo en serio. El 85% de los españoles y las españolas cuestionan los partidos políticos. Le voy a decir algo más, señor Tellado. Dicen los españoles y las españolas, en un 60,5%, que hay algo que les interpela directamente. Es que hay una crispación política que es absolutamente insoportable, señor Tellado. ¿Tiene algo que decirle el Partido Popular a los españoles y las españolas? ¿Se va a tomar en serio usted personalmente también, en nombre del Partido Popular? Yo me lo tomo en serio, el Partido Popular. ¿Se lo va a tomar en serio, señor Tellado? ¿Cree usted que lo que hemos escuchado en esta sesión de control a la señora Álvarez de Toledo, haciendo alegaciones personales a un ministro o a un diputado, da igual, ¿usted cree que dignifica la política? ¿Cree usted que este dato de la crispación política no les debería hacer pensar desde lo que representan hoy y desde una opción que yo no comparto, pero que es democrática, señor Tellado? Le voy a dar más datos, señor Tellado. ¿Usted cree que decir, como dicen ustedes, que el presidente del Gobierno está hoy en representación de los españoles y las españolas en la ONU, está poco menos que faltando a sus tareas de gobierno? ¿Lo cree sinceramente? ¿Cree que vivimos en una dictadura, señor Tellado? Usted, que es ferrolano como yo, en la ciudad en la que ha nacido Francisco Franco Bahamonde, ¿usted cree que esto es una dictadura, señor Tellado? Por favor, ¿se lo cree? Pero mire, yo creo que hay un dato de calidad democrática que les tiene que hacer pensar. ¿Y sabe qué dicen los españoles? El 89,9% de los españoles y las españolas, señor Tellado, quieren que los políticos y las políticas, desde la diferencia, alcancemos acuerdos, dialoguemos. Usted ha hablado aquí de comprar votos, señor Tellado. Hay 2 personas de UPyN que han tumbado o intentado tumbar la reforma laboral que hoy forman parte de las filas del Partido Popular, señor Tellado. Del Partido Popular, señor Tellado. ¿Van a hacer algo ustedes para evitar lo que está pasando aquí? Hablemos de acuerdos. ¿Están ustedes dispuestos en esta legislatura a negociar con el Gobierno de España algo? Algo por la vida de la gente, señor Tellado, lo que usted quiera. ¿Van en serio con la reducción de la jornada laboral? ¿Van a hacer caso de sus institutos demoscópicos que dicen que los españoles y españolas, voten a quien voten, quieren que se reduzca la jornada laboral para trabajar menos y vivir mejor, señor Tellado? ¿Van a ser útiles para su país, señor Tellado? Un acuerdo, señor Tellado, algo por la vida de la gente. ¿Van a seguir la senda de la reforma laboral, tumbándola? Esta es la política, señor Tellado, la que me han enseñado democráticamente en mi casa y me conoce muy bien y yo le he respetado. Me conoce muy bien. Me tomo la política muy en serio porque sé que la política es demasiado importante para la gente que la necesita y por eso tenemos que respetarla y por eso hay que ser ejemplares, señor Tellado.
Yo creo que usted, el juego de efecto de las 55 preguntas está muy bien, pero claro, si uno se responde a sí mismo, pierde la gracia, porque me comprenderá que no sé muy bien a dónde vamos. Ahora bien, señor Tellado, vamos a hablar de temas que le preocupan a la ciudadanía y que están deteriorando la calidad democrática. Yo quiero hablarle de vivienda. Si quiere hablamos de Venezuela, de Ginebra, de Suiza, de lo que usted quiera, pero vamos a hablar de los problemas de los españoles, señor Tellado. El 35% de las personas que viven en alquiler tienen riesgo de exclusión social. La vivienda es hoy en España, vivamos en el lugar en el que vivamos, es la gran fábrica de desigualdad en nuestro país. El Gobierno de España puede seguir subiendo el salario mínimo, que vamos a tener un problema grave. Y le voy a dar datos, señor Tellado. Fíjese, usted sabe, señor Tellado, lo que cuesta no un piso, sino una habitación en Madrid, señor Tellado. Supera los 500 euros. ¿Sabe quién gobierna en la Comunidad de Madrid? ¿Sabe quién gobierna? Señor Tellado, usted y yo que pertenecemos a la provincia de Coruña, ¿sabe cuál es el salario mediano en la provincia de Coruña? Se lo voy a decir. Pues 1.400 euros al mes, 1.464. ¿Sabe lo que vale un alquiler, señor Tellado, en la ciudad de Coruña? Valor medio, 900 euros. ¿Me dice usted qué modelo social se está construyendo en términos democráticos? ¿Puede alguien vivir con 1.464 euros al mes y pagar un alquiler en la ciudad de Coruña, a la que pertenecemos usted y yo, con estas condiciones materiales de vida? Ya le digo que no. Y la cuestión es, señor Tellado, ¿cuál es la respuesta del Partido Popular? Pues se la voy a decir yo. La respuesta del Partido Popular a las condiciones de vida de la gente de nuestro país es la señora Ayuso, que dice con chulería que se niega a aplicar la ley de vivienda. Es la respuesta del señor Moreno Bonilla, que dice en Andalucía que se niega a aplicar la ley de vivienda. Es la respuesta del señor Mazón. Es la respuesta, señor Tellado, de Alfonso Rueda, galego, como a ti, como a mí, que dice que se niega a aplicar la ley de vivienda, a pesar de que ya la vivienda es un problema en Vigo, en Coruña, en Ferrol, en Santiago de Compostela. Esa es su política, señor Tellado. ¿Qué van a hacer para mejorar la vida y la calidad democrática de los españoles y las españolas, señor Tellado? Nosotros tenemos claras algunas cosas. Este es el principal problema de país. Hemos hecho propuestas a nuestro país y toca mover ficha. Nosotros creemos que con carácter inmediato hay que bajar el precio de la vivienda. Y hemos dicho de manera absolutamente rigurosa que, como en otros países, de manera temporal, tenemos que impedir la compra de viviendas que no sean utilizadas para alquileres con precios justos o que no sean utilizadas, como dice el mandato constitucional, para el objetivo fundamental, que es vivir en ellas, de manera temporal. ¿Qué piensan ustedes, señor Tellado? ¿Seguir haciendo negocio con la vivienda como hacen en Madrid y en el resto de los países, de las comunidades autónomas, perdón? ¿Están ustedes de acuerdo que quien incumpla la ley de vivienda, como estamos proponiendo, no reciban fondos públicos, señor Tellado? Pues desde luego nosotros vamos a seguir trabajando por la calidad democrática de este país, porque fíjese, hay desafección ciudadana. Es brutal, porque la gente piensa que la política se aleja de ellos. Ustedes gobiernan en prácticamente todas las comunidades autónomas de España y están diciendo alto y claro que no van a aplicar la ley de vivienda, que les da igual la gente que no pueda pagar un alquiler, señor Tellado. Pues nosotras y nosotros estamos aquí desde el Gobierno de España para dejarnos la vida por nuestro país. Y aquí, señor Tellado, usted me conoce muy bien, me van a encontrar siempre. No por nada ajeno a la política, sino por la concepción de la política en sentido bueno, sabiendo que aquí tenemos tanta relevancia que votar una cosa u otra puede cambiar la vida de la gente. Fíjese si el señor Casero no se hubiera equivocado. Fíjese, ustedes que aún hoy ya resolvió el Constitucional, ni retiraron el recurso ante el mismo. ¿Están ustedes para ser útiles a su país o para otra cosa, señor Tellado? Desde luego me van a encontrar en el Gobierno de España y el Gobierno de España en su conjunto trabajando por su país. Señor Tellado, quiero también decirle algo, que estos datos que usted conoce, usted además es politólogo, yo no, los conoce bien, hablan de un elemento, además de la crispación, pero nos dice también
Como usted decía, la sesión de control, ¿en qué consiste? Es que interpelan no solo al Gobierno de España ni a los gobiernos autonómicos, también le interpelan a la oposición. Y la valoran muy mal los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. De esto va también la interpelación que ustedes hacen. ¿Están dispuestos en serio, señor Tellado, a ejercer un liderazgo democrático, que yo no comparto, pero respeto, y voy a intentar, sin lugar a dudas, avanzar en mis posiciones, pero van a estar a la altura de lo que pide la ciudadanía, o van a convertir, que les conozco bien en Galicia, señor Tellado, van a convertir estos 3 años en una campaña electoral permanente, señor Tellado? Porque yo ya sé que ustedes piensan que no gobiernan porque no quieren. Pero si fuera verdad, señor Tellado, usted estaría usando hoy el reglamento de la Cámara para hacer que esto no fuera posible. Y sencillamente, esa afirmación, sabe usted como yo, que es tan falsa como que de no serlo, señor Tellado. Hoy estarían haciendo lo que tendrían que hacer. Por tanto, las 55 preguntas muy atentas, concentradas en 3 bloques. Les preocupa mucho Venezuela, Venezuela, a nosotros mucho vivienda, vivienda, y desde luego el Gobierno de España va a seguir trabajando por el bien de nuestro país. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra ahora el señor Tellado Filgueira por un tiempo de 5 minutos. Señora Díaz, le voy a dar un dato. 55 preguntas, 0 respuestas. Usted es la primera en la cola para subirse al coche oficial, pero desaparece cuando hay que asumir responsabilidades. A usted le encantan las dualidades imposibles. Y déjeme que le explique algo. Un trabajador o es fijo o es discontinuo, señora Díaz. Las 2 cosas no se puede. O ejerce como ministra de Trabajo o se queja de lo poco que hace el Gobierno por los trabajadores. Las 2 cosas, que es lo que usted pretende, no se puede. O asume que es la líder de Sumar o deja de dirigir Sumar, pero las 2 cosas a la vez no se puede. O asume que es la vicepresidenta del Gobierno de la corrupción o dimite y condena la corrupción. Las 2 cosas no se puede, señora Díaz, no se puede. Sus electores se van de Sumar y vuelven a Podemos, porque sus electores ya no se reconocen en usted. Me encanta que hable de Galicia, porque eso es reconocer sus propias debilidades. Tiene nostalgia, morriña, no lo sé. Mire, en Galicia a quien conocen bien es a usted y a mí. A nosotros nos da mayoría absoluta y a ustedes los han echado del Parlamento de Galicia, que eso es lo que consiguió usted en Galicia. Pasar de ser un partido que era la segunda fuerza a ser un partido extraparlamentario. Fíjense si la conocen en Galicia. Mire, yo le he planteado cuestiones sobre Venezuela, sobre la compra de una investidura a cambio de favores para políticos corruptos. Le he preguntado sobre los ataques de su gobierno a los jueces, sobre los ataques de su gobierno a los medios de comunicación y sobre los ataques de su gobierno a esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional. ¿Y usted de qué me habla? De nada. De nada, porque usted es tan cómplice como Sánchez. Si hemos podido comprobar algo aquí, es que usted no quiere separarse de Sánchez. Está comprada. Han comprado su silencio y su complicidad. Y usted sabrá por qué. Le he preguntado sobre Venezuela y me dice que España es una democracia. Claro que España es una democracia, con un gobierno que ataca los pilares elementales de nuestro sistema político, que no respeta las normas de nuestra democracia. Pero los que tienen un problema con la democracia son ustedes, porque cuando les preguntamos si el régimen de Maduro es una dictadura, ¿saben qué hacen? No contestar. Y si alguien contesta, se corrige, como ha hecho hoy la señora Margarita Robles. Cuando ustedes tienen que elegir entre acusar a Maduro de ser un dictador o defender
a la oposición legítima que ha ganado las elecciones, ustedes se ponen del lado del dictador. Esas son sus convicciones democráticas, las suyas, las de su partido, las de su gobierno. Y ¿sabe qué le digo? Es una absoluta vergüenza, una absoluta vergüenza. Sobre la marcha de España, que usted está encantada de haberse conocido, me pregunta a mí si es el precio del alquiler. No, la que no lo sabe es usted. El que vive de alquiler soy yo y la que vive en una residencia oficial es usted sin pagar la vivienda. El que sabe lo que cuesta la vivienda de alquiler soy yo, no usted. Señora Díaz, le voy a dar un dato. Bueno, le voy a dar dos. El primero es sobre el índice de calidad democrática. Hemos bajado en todos durante el mandato de Pedro Sánchez, en todos, y usted es cómplice de esa bajada. Usted es muy social, por la mañana milita de ministra, coche oficial y moqueta, y por la tarde líder sindicalista para criticar que el gobierno no hace lo suficiente. ¿Sabe qué ocurre? Los índices de pobreza en España han incrementado desde que gobierna usted y Pedro Sánchez. Hoy hay un 26% de la sociedad española en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza, un 26%. Estamos a los niveles de países como Rumanía o Bulgaria. Enhorabuena, señora Díaz. Es usted muy social, pero solo para la pancarta, porque desde la gestión ustedes no han hecho nada por las clases más desfavorecidas de nuestro país. No han hecho nada. Mire, yo hoy he hecho esta interpelación, 55 preguntas de las que usted no ha contestado a ni una, y esto es una obligación democrática de un gobernante, venir aquí y contestar a la oposición. No es un capricho, no es si le apetece, usted debe contestarme a mis preguntas. ¿O es usted exactamente igual que Sánchez? Yo hoy he hecho una interpelación para darle la oportunidad de separarse de Sánchez, para decir que usted no es como Pedro Sánchez. Y lo que hemos podido comprobar es que usted es como Pedro Sánchez, no. Usted probablemente es peor que Pedro Sánchez, porque avala lo que hace un gobierno corrupto, avala lo que hace un gobierno que no respeta a los medios de comunicación, a la oposición, ni siquiera a los jueces. Cuando todo esto acabe, señora Díaz, que será más pronto que tarde, y cuando usted vuelva a la abogacía en Ferrol, tendrá que explicarle a los jueces que usted formaba parte de un gobierno donde el ministro de Justicia, día sí y día también, criticaba y atacaba a los jueces de nuestro país, que no respetaba el trabajo y su independencia. Yo lamento que no haya aprovechado en su primer turno la oportunidad de desmarcarse de Sánchez. Tiene ahora un turno de réplica, 5 minutos, para demostrarnos que la señora Díaz no es como Pedro Sánchez, que Sumar no es lo mismo que el Partido Socialista. Si no, tendremos que darle la razón a sus excompañeros de Podemos cuando dicen que usted ha traicionado la esencia ideológica de lo que defendían. Nada más y muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señor Tellado, yo me lo voy a tomar a usted con seriedad, sobre todo porque sé las propiedades que tiene en mi ciudad. Y me lo voy a tomar con seriedad, porque sé las propiedades que tiene en mi ciudad. Yo tengo una casa, yo sé lo que tiene usted. Y, por tanto, como el problema de la vivienda es muy grave, le rogaría que no frivolice con la misma, ¿de acuerdo? No frivolice con la misma. Porque usted y yo tenemos la suerte
de tener una vivienda digna, pero hay miles de personas en nuestro país que no tienen garantizado el derecho a la vivienda. No frivolice, señor Tellado. Señor Tellado, le he escuchado con mucha atención. ¿Me va a hablar a mí, el Partido Popular, de los medios de comunicación social? Le recuerdo los viernes negros de la Radiotelevisión Pública de Galicia, señor Tellado. ¿Le recuerda a usted las sentencias que condenan al Gobierno de la Xunta de Galicia por cesión ilegal de trabajadores y por vulneración de derechos, señor Tellado? ¿Nos van a hablar ustedes a nosotros de comunicación, señor Tellado? Viernes negro, señor Tellado. Señora Río Lobo, por favor. Yo les he escuchado con muchísima les he escuchado, señor Olano, le he escuchado con mucha atención, pero ya veo la seriedad que tiene usted. Desde luego son una buena imagen de lo que les importa y el respeto que tienen a esta Cámara. Señor Tellado, puede insistir en la palabra Venezuela y yo le digo, y ha tenido la oportunidad y la va a tener en la moción, de decirnos qué van a hacer para corregir los problemas que tenemos en nuestro país. Ha dado datos profundamente incorrectos. Y yo le voy a hablar de su gestión, la del Partido Popular, señor Tellado. ¿Sabe para qué ha servido la gestión del Partido Popular cuando gobernó antes de llegar el nuevo gobierno de coalición progresista? Se lo voy a decir. Para tener la cifra de paro peor de la historia de nuestro país, el 27% de paro, para tener el 56% de los jóvenes en paro, señor Tellado. 6.278.000 parados. Señor Tellado, le voy a dar datos. 500.000 personas autónomas que fulminaron ustedes por su gestión de la crisis financiera. Señor Tellado, salarios mínimos congelados, pensiones de miseria. Este es el reflejo de la historia de la gestión del Partido Popular. Los viernes de Dolores aniquilaron la sanidad pública, señor Tellado. Se cargaron la educación pública, un recorte de 13.000 millones de euros y 8.000 millones de euros. Señor Tellado, esta interpelación va de calidad democrática. Y hablando de calidad democrática, le vuelvo a decir, van a atender ustedes al 55% de sus votantes, los del Partido Popular, que dicen que quieren vivir mejor y trabajar un poquito menos y que quieren que trabajen con el Gobierno de España para reducir la jornada laboral, señor Tellado. ¿Van a hacer algo útil por su país? Señor Tellado, le van a decir a la señora Ayuso, al señor Alfonso Rueda, a Mazón, a todos los dirigentes del Partido Popular que bajen el precio de la vivienda. ¿O van a seguir hablándole a los gallegos, a las madrileñas, a quien quiera usted? Le van a seguir hablando de Venezuela, señor Tellado. Y le voy a decir algo, señor Tellado, y le ruego que lo rectifique. Yo ya he demostrado en mi vida que soy bastante libre. Le rogaría que el concepto que tiene sobre las mujeres en política deje de ser el que acaba de mostrar. Deje de ser el que acaba de mostrar. Yo tengo un padre y desgraciadamente no tengo una madre, pero soy una mujer libre y lo he demostrado a lo largo de mi vida. No necesito que usted me diga de qué lado tengo que estar. Esa es la concepción que usted tiene de las mujeres. Ya se lo he dicho en la pregunta antes. Ya se lo he dicho en la pregunta antes. Y las mujeres del Gobierno de España y todas las diputadas que estamos aquí somos absolutamente libres. Deje de darnos lecciones, señor Tellado. Deje de darnos lecciones, señor Tellado. Señor Tellado. Un momento, señoría. Un momento, vicepresidenta. Señor Tellado, durante toda su intervención, en los 12 primeros y en los 5 después, la vicepresidenta, y creo que gran parte de la bancada del Gobierno, ha estado en absoluto silencio. Usted no para de interrumpir a la señora vicepresidenta. No para de interrumpir. Por tanto, le llamo por primera vez al orden. Le llamo por primera vez al orden. Ya sabe usted que a la tercera deja usted de asistir a la sesión. Así que, por favor, le ruego que deje terminar a la vicepresidenta. Continúe.
Gracias, gracias. Señor Tellado, ¿están ustedes de acuerdo con el Gobierno de España en defender la libertad de expresión, derogar la ley Mordaza para vivir en un país más libre? ¿Están de acuerdo en proteger la libertad de información y proteger las fuentes de los periodistas? ¿Están de acuerdo en mejorar la calidad democrática de este país? Yo creo que tienen margen y con seriedad para caminar en esta dirección, pero lo que ha demostrado usted hoy aquí con sus preguntas capciosas es que van a seguir en el ruido permanente, en el insulto permanente y en el no hacer nada útil para nuestro país. A pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir trabajando para ganar derechos a la gente trabajadora, a las mujeres, a los pensionistas y a la gente de este país joven que se merece una oportunidad. Ustedes ya sabemos de qué lado están, del lado de no hacer nada para que puedan vivir en la vivienda con dignidad. Y termino, señor Tellado. Espero que rectifique lo que ha dicho sobre mí. Se lo pido que rectifique. A mí no me compra nadie. Rectifique sus palabras. Continuamos con la interpelación urgente del Grupo. Señor Noriega Gómez, aparte de que no se altere, no hace falta gritar tanto para... Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden. No tiene usted la palabra, su tiempo ha terminado. Los tiempos están tasados. Las cosas que se dicen entre los intervinientes y en los debates son elementos retóricos y no podemos reabrir debate, señor Tellado. Continuamos.